En esta noche, somos iglesia. Yo quisiera que le puedas decir al que está al lado tuyo, al que está atrás tuyo, decirle, somos iglesia. ¿Entendés esto? Somos iglesia. Míralo, decirle, somos iglesia. La iglesia del Dios Santo. Y hoy vamos a interactuar mucho entre nosotros. Porque cuando hablamos de iglesia, hablamos de nosotros, hablamos de usted y hablamos de mí. Como decía hace un rato, muchas veces hemos utilizado esos términos, vamos a la iglesia, pero debemos entender qué es lo que se nos ha comisionado, hacernos cargo de esa comisión y estar a la altura de las circunstancias. Saber lo que Dios espera de cada uno de nosotros como iglesia. Mientras preparaba este mensaje recordaba el trato de Dios con Israel. Israel allá en Egipto, 430 años esclavos. Dice que clamaban a Dios por liberación y Dios escuchó desde los cielos. Les envió un libertador, le envió a Moisés. Y dice la Biblia que con mano poderosa Dios los sacó de Egipto, los libró de las manos de Faraón, con mano poderosa. ¿Para qué? Para llevarlos a Canaán, a la tierra prometida. Pero debían atravesar un desierto. Ese desierto era un paso de unos días. Pero ese remanente de Israel, dice la Biblia, que era un pueblo duro de cerviz. Empezaron los opinólogos de la época, aquellos detractores del propósito de Dios, en el proceso a opinar, a hablar, a murmurar. Y decían, mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto, allá comíamos carne y no morir aquí en el desierto. Los opinólogos de ese momento, que todavía no podían ver hacia dónde Dios los quería llevar, decían, che, se está demorando mucho Moisés, ¿por qué no hacemos unos becerros de oro para adorarle? Los detractores de propósito de ese tiempo decían, ¿solamente por Moisés puede hablarnos Dios? Un pueblo duro de servicio. Y dice la Biblia que ahí estaba Moisés desde la mañana hasta la noche atendiendo los problemas del pueblo. Moisés, vos sabés que el ujier hoy vino sin corbata. Moisés, vos sabés que el que estaba en el cronograma a última hora avisó que no venía. Moisés, hay uno de los baños que no sale agua. Podría dar muchos ejemplos de hoy. Dice que Dios envió 70 ancianos con el mismo espíritu de Moisés para atender al pueblo de Israel. Pero no fue suficiente, porque una y otra vez se levantaban las rebeliones y Dios tomó una decisión, dijo, ninguno de esta generación entrará a la tierra prometida, será la generación siguiente. Qué fuerte que es cuando no se entiende el propósito eterno de Dios. Hoy Dios no nos quiere llevar a Canaán. Hoy Dios como iglesia no quiere llevarnos a la tierra prometida. Él quiere llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y la consigna es de que todos lleguemos a ese lugar. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo, formando la iglesia la esposa pura y sin mancha que vendrá Cristo a buscar para consumar las bodas del Cordero. Por eso es que tenemos que tomar la dimensión de lo que significa ser iglesia aquí en la tierra.
se nos ha dado la salvación. Estamos en un proceso de perfeccionamiento, pero cuidado con los murmuradores, con los opinólogos, con los detractores, con los que siempre están poniendo un palo en la rueda y no permitiendo que la iglesia avance. La iglesia es un cuerpo orgánico, vivo, formado por varias personas totalmente diferentes. Ninguno es igual al otro. Solamente nos une algo, es nuestro amor por Dios. Y a pesar de este punto en común que tenemos, es que vivimos diferentes procesos de crecimientos, afectados por realidades en nuestros hogares, en la sociedad, afectados también por la congregación. Y Dios, que es sabio y que sabe todas las cosas, conocía que su iglesia iba a tener esos estorbos. Conocía que su iglesia también iba a tener que lidiar con opinólogos, con detractores. Por eso Él en su palabra dejó plasmado la forma con la cual debe relacionarse su iglesia. La palabra de Dios abunda en consejos, en normas, en mandamientos, por lo cual la iglesia debe manejarse. Y si usted y yo como iglesia conocemos estos consejos y los obedecemos, seremos el cuerpo eficaz de Cristo aquí en la tierra. De esto se trata la prédica en esta noche. Somos iglesia. Romanos 12, verso 14. Hoy vamos a ver muchos versículos. Dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Vamos a esperar un poquito a los chicos. Ahí está. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros, ¿cómo dice? Los unos de los otros. Esta expresión, los unos de los otros, ya hablé algunos miércoles sobre estas expresiones. Se llaman acciones coyunturales. ¿Sabe cuántas veces está esta expresión en el Nuevo Testamento? 52 veces la Biblia menciona esta acción de los unos con los otros. Entonces, yo les llamo acciones coyunturales porque las coyunturas son los que unen el cuerpo. Estas acciones coyunturales son las que nos hace iglesia, los que nos hace cuerpo de Cristo. Y yo quisiera ver y ayudar con la ayuda del Espíritu Santo, que podamos ver en la Escritura algunas de todas las veces en las cuales el Señor y los apóstoles emplean estas expresiones, los unos con los otros, con el único fin de que la iglesia pueda permanecer sana, de que la iglesia pueda llegar pronto al propósito eterno de Dios y no se quede en el camino. Y me llama la atención que uno, o el primero en usar esta expresión, fue el mismo Jesús. Juan 13:34, por favor acompáñenme. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Vaya teniendo en cuenta las veces que nombra unos a otros. Verso 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tuvieran amor, ¿cómo dice? Los unos con los otros. Compartí este versículo con algunos hermanos de la congregación en un grupo, porque leyendo detenidamente la palabra del Señor,
de este nuevo mandamiento que dice Jesús, me di cuenta de la dimensión y la trascendencia que tiene este mandamiento en la convivencia de la iglesia. Dice, ámense los unos con los otros, pero de una manera, dice, como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Cristo? Él dio su vida por nosotros. Entonces yo te pregunto, hermano, y me pregunto a mí mismo, ¿nos estamos amando de esa forma? No te voy a pedir que lo mire al del lado, ni el que esté atrás, y que le preguntes, ¿te estoy amando de esa forma? O que él te pueda responder. ¿Estamos amando a ese punto de dar nuestra vida por el otro? Me encantó cómo me ayudaron los hermanos expresando, porque yo les decía, ¿cuáles serían las acciones prácticas como iglesia para llevar a cabo este amor que Dios nos pide? El perdón, la tolerancia, el ayudarnos. Pero hay una cosa en que coincidíamos los mayores. Mayormente había una coincidencia. Todavía no lo hemos logrado. Estamos muy lejos como iglesia de cumplir este mandamiento que el Señor dispuso para su iglesia. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Dice, porque por esto los van a conocer, por el amor que ustedes se tienen. Si hay algo que tiene que identificar a la iglesia del Señor con el mundo, es la forma con que nos amamos, la forma con que nos tratamos. Este versículo nos enseña cuál es la cualidad que distingue a la iglesia. Y esa cualidad es el de amarnos como Cristo nos ha amado. Los seguidores de Cristo, los que portan a Cristo en su corazón, se distinguen porque se aman los unos a los otros. Y yo personalmente me doy cuenta que estoy muy lejos de eso. No sé usted. Acciones coyunturales para que la iglesia permanezca sana, crezca y avance en el propósito eterno, amarnos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 3, verso 12. Ahí dice el apóstol, y el Señor en amor. En el capítulo 4, verso 9, dice, pero acerca del amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido esto ya de Dios. ¿Qué es lo que habían aprendido de Dios? Que se amen los unos con los otros. Hebreos 10, verso 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano y hermana, como iglesia del Señor, un mandamiento dado por Dios no es una opción para hacerla o no hacerla. Un mandamiento se obedece. Amarnos con ese amor, como la pastora abría aquí la reunión que describía el amor de Dios según el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, ese amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no hace nada indebido, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, se goza en la verdad. Ese amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor que nunca deja de ser. Yo ruego que el Espíritu Santo, hermanos, les esté hablando como me habló a mí con respecto a esto. ¿Cuánto necesitamos crecer en ese amor puro que es el amor de Dios?
y de esa forma amarnos los unos con los otros. Ahora entiendo esa oración del apóstol Pablo que dice: yo le oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que podamos entender todas las dimensiones, ¿se acuerdan? Dicen de lo alto, de lo profundo, de lo ancho, que es su amor. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo insistía: arraigados y cimentados ¿en qué? En el amor. Porque es el vínculo perfecto, dice la palabra. Es la única forma que la iglesia, que usted y yo, que somos tan desiguales los unos con los otros, podamos crecer en Cristo solamente a través de este vínculo perfecto que es el amor de Dios. Vamos a ver otras acciones también escritas en la palabra, los unos con los otros. Santiago 5, verso 16. Dice: confesaos vuestras ofensas, otra vez esta palabrita, unos con otros, y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí la confesión, en mi entender, tiene dos aristas muy importantes. Primero, la confesión como una expresión para tener la libertad del Señor, ¿no es cierto? El que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, dice el Señor. Entonces yo confieso ese pecado a una autoridad, a un hermano mayor espiritualmente que en mí, que me ayuda a través de la confesión del pecado alcanzar la sanidad. ¿Por qué? Porque me he despojado del peso del pecado. Pero también tiene otra connotación aquí la confesión, que es dentro de la iglesia, cuando a veces hay algunas diferencias entre nosotros y no las hablamos. La necesidad de que esa confesión de unos con otros sea un hablar en parámetros maduros y sinceros para arreglar toda situación que pueda estar siendo estorbo en nuestra comunión, porque si hay comunión entre nosotros también es porque hay comunión con Dios en nuestras vidas. Entonces dice ahí la palabra: confesaos las ofensas unos con otros para que seáis sanados. Y también dice que oremos los unos por los otros. Esta es una expresión de amor también. Cuando oramos los unos por los otros, ¿por qué? Porque ahí comienza la empatía de uno con el otro. Si hay algo que cambió mi corazón en el Señor es cuando el pastor David me ponía a orar por las personas y yo me enteraba cuál era la situación de esas personas. Entonces vos orabas, te haces conocedor de la necesidad de tu hermano y se despierta una empatía y un amor por el cuerpo de Cristo. Por eso dice la palabra: llorad con los que lloran y reír con los que ríen. Porque esta es la forma, unos con otros. Vamos un poquito más adelante, Gálatas 6, verso 2. Otra acción coyuntural. Anoche Evelyn estaba hablando de este versículo. Sobrellevad las cargas, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es esto de sobrellevar la carga? Es acompañar a tu hermano en Cristo cuando él está llevando una situación difícil. Cada vez que un hermano pasa por un proceso de enfermedad, de escasez económica, de necesidad, y el cuerpo se entera, porque esta es la otra, y el cuerpo se entera de esa necesidad, es cuando ahí accionamos en ayudarlos y ahí compartimos las necesidades de los unos con los otros. Hace un mes y medio atrás le compartí
que muchos hermanos de la iglesia estaban pasando necesidades económicas y le pedí que por favor no se olvidaran de las ofrendas del kilo. Y ustedes respondieron con mucha generosidad y esa generosidad permitió aliviar las cargas de los unos con los otros. En una ocasión recuerdo, acompañaba al pastor David en la consejería pastoral. Fuimos a ver a una hermana que estaba enojadísima. ¿Saben por qué? Son chusmas, ¿no? Quieren saber todo. Estaba enojada porque ella la estaba pasando mal y nadie la había llamado. Nadie se había acercado de ella. El tema era que esta hermana hacía mucho tiempo que no se congregaba. Entonces el pastor David le dijo, ¿y cómo querés que te ayudemos si vos te has alejado de nosotros? No podemos adivinar lo que te está pasando. Sobrellevad las cargas los unos con los otros para que podamos compartirlas y llevarlas adelante. Hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, yo no era el pastor. El pastor David había viajado con Billy a Estados Unidos y yo era pastor interino. Y murió el papá de un varón que se congregaba con nosotros en ese momento. Así que fuimos con Claudia al sepelio, ya estaban pronto para llevarlo al cementerio. Y fuimos y llegamos y estaban totalmente solos. Estaba el matrimonio solito, ahí. Y se me acerca el de la funeraria y me dice, che loco, conseguiste un par de monos porque acá no hay con quién llevar el cajón. ¿Vieron cómo hablan los cordobeses? Y era una realidad muy triste, hermanos. Recuerdo que empecé a llamar a los varones. Che loco, el que pueda, venga. Vénganse, y se vinieron. Y lo acompañamos y hubo quien levantara el cajón y hubo quien estuviera en ese momento de dolor. Hermanos, si te integras al cuerpo, nunca vas a estar solo. Nunca la vas a pasar sola la necesidad, pero tenés que integrarte al cuerpo. Tenés que ser parte del cuerpo. Me encantó el otro día hablando con Lucas, me dijo, el Señor me ha revelado y estoy entendiendo esto, lo que es ser el cuerpo de Cristo, lo que es ser iglesia aquí en la tierra. ¿Para qué? Para sobrellevar las cargas los unos con los otros. Otra interacción que nos ayuda a ser cuerpo aquí en la tierra. Marcos capítulo 9, verso 50. Dice, buena es la sal, dijo Jesús, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? A mí me encanta la Reina Valera para complicarme la lengua que cuando hablas, ¿no? Dice, tened sal en vosotros mismos. ¿Y qué más dice? Y tengan paz los unos con los otros. Esta es una acción coyuntural muy importante, procurar la paz los unos con los otros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser agentes de reconciliación. Santiago 4, verso 11. Vamos un poquito más al hueso. Dice, hermanos, no murmuréis, ¿qué más? Los unos de los otros. Dice, el que murmura del hermano juzga a su hermano. Murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces en el verso 12 dice que uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, dice hermano, ¿quién eres para juzgar a tu hermano? Aquí está diciendo la Biblia claramente que el único que tiene la capacidad de juzgar es Dios.
Si hay algo que atenta contra la unidad de la iglesia y trae divisiones en el cuerpo, es la murmuración. La murmuración quita la paz entre los hermanos. Vieron que siempre les incentivamos a que se junten, a que coman juntos, a que pasen tiempo juntos, pero que hablen del reino, que hablen del Señor. Y cuando la conversación se comienza a desviar, alguien tiene que intervenir. Alguien tiene que decir basta, porque es la única forma de que la murmuración, que es tan seductora, muera ahí en ese lugar. Tiene que haber alguien con Cristo adentro que diga eso se corta acá, para no lastimar al cuerpo, porque solamente Dios tiene la capacidad para juzgar. El Señor nos ha puesto como obispos al pastor David, a Claudia, a Natanael, para velar por la salud relacional de aquí del cuerpo de Cristo, de esta iglesia. Y si usted tiene algo, alguna necesidad, venga y hable con nosotros, porque saben que una de las cosas que pasa, que el que murmura es porque todavía no conoce toda la realidad. Y no tampoco la tiene por qué conocer. Pero si se acerca, en la medida que podamos, le vamos a dar respuestas. Romanos 14, verso 13. Dice, así que ya no se juzguen más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ya no se juzguen entre ustedes. Más bien, sean benévolos. En otra parte dice la Biblia, los que son más espirituales, los que son mayores, ayuden a los que son de una conciencia débil o de una fe débil. Me gusta y me habló mucho una frase del libro del apóstol Lara, que ese libro que dice Dios consuela hablando verdad. Y él, una de las cosas que dice en ese libro, que todo vínculo fuera de Cristo es corruptible. Toda acción de labios o toda acción como un verbo en mi persona, si no está Cristo, pronto se va a corromper. Si en medio de una conversación Cristo empieza a disiparse, a apagarse, estamos pronto a corrompernos. Si en una amistad no está Cristo al medio, pronto vamos a corrompernos. Todo vínculo fuera de Cristo, tarde o temprano, va a terminar corrompiéndose. ¿Me entiende, iglesia? Otra acción coyuntural, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Le voy a pedir a los sugieres si me pueden ir acercando a la mesa. Quisiéramos cerrar esta prédica sirviendo la cena del Señor. Pero dice Primera de Pedro 3, 8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Para ser herederos de bendición. No devolviendo mal por mal. ¿Puede existir dentro de la congregación hermanos que no se toleran? ¿Puede existir hermanos que no se soportan? Sí, claro que se puede, pero no se debe. Esperando que alguno se equivoque para hacer leña de ese árbol caído. Eso es una obra totalmente diabólica.
no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, sabiendo que hemos sido llamados para herederos de bendición. ¿Saben qué? Hace un mes atrás vendí una camioneta a una mujer peruana. Y ella me contaba cómo se ayudan en la comunidad peruana, la comunidad boliviana, los mismos judíos, cómo se ayudan los unos con los otros. La gente que no tiene a Dios utiliza los principios bíblicos y le funciona. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia del Señor? Esta mujer me peleaba el precio porque yo había puesto que podía financiar una parte. Yo le digo, sí, te puedo financiar, pero te tengo que cobrar intereses. Entonces me dijo, no, si me va a cobrar intereses, yo tengo hermanos en la comunidad que me van a prestar la plata sin interés y te la puedo comprar de contado. También he sabido que los judíos se ayudan muchos entre ellos. La iglesia no puede ser menor a esto. Están todos serios, mirándome. Sed compasivos, misericordiosos, fraternales, amigables, los unos para con los otros. Vamos a otras acciones coyunturales. Le dije, son 52, recién voy nombrando 5, pero no vamos a hacer todas en esta noche. Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino que, dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Nuestro servicio a nuestro hermano en la fe. El mismo Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. El Señor oraba al Padre y dice, Padre, que sean uno para que el mundo crea. Sirviéndonos los unos a los otros. Romanos 15, verso 7, dice, por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Servirnos con los que Dios nos ha dado, con los talentos, con los dones que Dios nos ha dado, con los bienes que Dios nos ha dado. Servirnos unos con otros. ¿Hace falta auto para llevar a los jóvenes a algún lugar? Ahí está el auto que Dios me dio. No lo escondas al auto. Amén. Dios te lo dio para servirle a Él, no lo escondas. Hace falta el auto para los varones para ir a una confraternidad, las mujeres para ir a una confraternidad. No escondas lo que Dios te dio, serví a otros con lo que Dios te ha dado. Nos sirvamos unos con otros. Se rompe algo, ahí está, con talento, con tu ayuda, anda a ayudarlo al uno con el otro. Hace unos años atrás, venía aquí un muchacho en la congregación que estaba resfriado, estaba engripado. Y venía semana tras semana engripado, qué sé yo. Y un día le pregunté, ¿qué te pasa, che? ¿Estás yendo al médico? ¿Te estás cuidando? Cada vez te veo peor. Y recuerdo que me dijo, ¿sabe qué pasa, pastor? Que vivo, mi piecita es de techo de chapa. Y el piso de tierra y ese ambiente no me ayuda para recuperarme. Y había una hermana atrás mío que estaba atento a lo que escucha. Escuchó la necesidad del hermano. Y vino esta hermana y me dijo, pastor, averígüeme cuánto se necesita. Yo le voy a conseguir la plata para que mi hermano, ella dijo en ese momento, mi hermano en Cristo tenga su techo. Y esta hermana cumplió. Fuimos con los varones,
le hicimos el techo, le hicimos el contrapiso, le pusimos las aberturas. Sirvámonos unos a otros. No tenemos dimensión de la capacidad que tenemos como cuerpo de Cristo y como iglesia para poder ayudarnos los unos a los otros cuando prevalece el amor. Cuando prevalece el egoísmo y miro para adentro y no, vamos a seguir sufriendo como locos y el mundo nos va a pasar por arriba. Los bolivianos, los peruanos, los judíos nos van a pasar por arriba y ahí va a estar la iglesia de Cristo todavía viendo si nos podemos hacer algo por nosotros. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ministros quiere decir sírvalo. Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa gracia que Dios ha derramado en todo su cuerpo a través de los ministerios, los dones, los talentos, las capacidades, hasta los bienes que Dios nos ha dado. Ahí está expresada la multiforme gracia de Dios. Vamos a una acción más coyuntural. Este es más brava también. Cada vez se pone más bravo, che. Soportándose y perdonándonos los unos a los otros. Efesios 4, verso 2. ¿Qué quiere el Señor? Efesios 4, verso 2. En la RVA y después lo vamos a leer también en la Reina Valera. Dice, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Fíjense en cómo dice la NTV también. Dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes, otra vez la frasecita, unos con otros, y tolérense las faltas por amor. Ahora sí, mirar lo que está al lado, decirle, te tengo que soportar. Me manda el Señor que te soporte, que te tolere, que sea paciente con vos. Che, al de atrás también mírenlo. Están diciendo, uy, che, ¿quién estará atrás mío? Te tengo que amar, te tengo que tolerar, tengo que ser paciente con vos. Efesios 4, verso 32. Antes, sed benignos, o sea, buenos, unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Acá no hay escapatoria. Así como hemos sido perdonados por Dios a través de Cristo. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros. ¿En qué? En el temor de Dios. Esto es para los cónyuges. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Colosenses 3, verso 13. Soportándose, una vez más, unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, bánquesela, dice. De la manera que Cristo te ha perdonado, así también háganlo ustedes. Me gusta esto, es práctico. ¿Tenés algún problema con tu hermano? Perdónalo. Soportarlo, porque así Cristo te ha perdonado y te ha soportado a vos también. Y la iglesia dijo, amén. Muchos de los escritos del apóstol Pablo es para que la iglesia se mantenga sana y saludable en relaciones y en doctrina, los unos con los otros. Yo los invito a ponerse de pie en esta noche. Invito a los músicos que pasen.
Hay muchas expresiones más. Invito a los sugieres que pasen, ellos me van a ayudar a servir la cena. Pero si como iglesia, sopórtenme un ratito más, por favor. Sé que se ha ido un poquito larga la... Si como iglesia entendemos todas estas acciones coyunturales, somos más que vencedores, dice la palabra. No hay forma de que la iglesia no crezca, no avance, si entendemos todas las veces que la Biblia nos exhorta los unos con los otros. Hay un potencial, hay una riqueza en el cuerpo de Cristo que todavía no la podemos ver y por la cual la palabra de Dios se expresa en sabiduría para cada uno de nosotros. La iglesia primitiva había entendido estos principios. Fíjense en lo que sucedía con la iglesia primitiva. Dice que todos los días los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. El Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos.